Bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues vamos a iniciar entonces con este día de hoy en lo que es la capacitación con relación a la norma ISO 17025. Un momento, por favor. Bien, con relación a la norma ISO 17025 y también basado en lo que es la 31.000-2018. Vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que vimos el pasado lunes y luego entonces vamos a entrar en materia con lo que es la parte de riesgos. Vamos a ver cuáles son los riesgos hoy. Tenemos primero en el estudio de la norma, vimos a nivel general mi presentación, luego preguntamos qué era la norma ISO 17025-2017, ustedes hicieron ese tipo de análisis, luego explicamos lo que era el entorno sincrónico y asincrónico, les mencionaba que la mayoría del trabajo ustedes la hacen de forma independiente. Por eso es que el entorno asincrónico es tan importante. O sea, ustedes hacer las actividades, buscar el manual, ver los videos y hacer las actividades en el Infotep virtual. Vamos a ver ahorita que hay preocupación de parte mía, porque hay personas que ni siquiera en el día de hoy han todavía entrado. O sea, no han entrado nunca a la plataforma. Y no es posible que después de 3 días aún no lo han hecho. Vamos a ver quiénes son esas personas. También vimos la diferencia entre la norma del 2005 y la del 2017. Luego entonces vimos las definiciones básicas que tenía las diferentes normas. Hicimos un recuento de lo que era la norma 025, 2017. Vimos entonces luego un poquito más de detalles de esa misma norma. Un laboratorio que debe tener, dijimos que debe tener objetividad, competencia técnica, integridad e independencia. Vimos cuáles son los requisitos generales de la norma, los relativos a la estructura, ese es el capítulo 5. El capítulo 6 se refería a los requisitos relativos a los recursos. El capítulo 7 tiene que ver mucho con lo que son los requisitos del proceso. Decíamos que posiblemente era el punto neurálgico de lo que es esta norma. El capítulo es bastante largo, como ustedes ven. Luego vimos el capítulo 8 por acá. Y en el capítulo 8 mencionábamos que teníamos dos opciones. Tenemos la opción A y la opción B. Dijimos que la opción A tiene que ver con el cumplimiento primero de los capítulos del 4 al 7 y también adicionalmente lo que es parte del capítulo 8, que es documentación, control de registro y demás, que en sentido general decíamos que era un resumen prácticamente de lo que era los capítulos 9, 8, 9 y, perdón, 9 y 10 de la norma ISO 9015. Entonces la opción B es precisamente cumplir hasta el capítulo 8, no incluyendo en este caso lo que era acciones correctivas y cosas como esa, que realmente es medio complicado poderlo cumplir de esa forma. También hablamos los requisitos del laboratorio, vimos también la parte de imparcialidad, luego vimos, entramos a lo que es la norma ISO, vamos a buscar aquí adelante, 31.000-2018. Por aquí esos son los documentos obligatorios que habíamos mencionado. Entonces, la 31.000-2018 es la gestión de riesgos. Dijimos que era una norma no auditable, o sea que ustedes no tienen que hacer una auditoría sobre esto. Luego vimos, no tienen que ser auditados sobre ese cumplimiento. Vimos cuáles eran los principios de esa norma. Vimos sus requisitos, el marco de referencia, los principios y el proceso. Y después mencionamos a nivel general cómo implementar la norma. Es una norma de complemento, o sea, pensémosla no como una norma obligatoria, sino que nos complementa, dependiendo de la norma que usted tenga implementada, le complementa esos conocimientos para que funcione bien el sistema de gestión de riesgos y oportunidades. Aunque la norma se llama gestión de riesgos, también aborda lo que son oportunidades, porque le llaman riesgos positivos, una oportunidad.
se ve como feo, ¿verdad? Riesgo positivo, pero también una oportunidad es un riesgo que uno tiene de hacer algo que posiblemente le quede bien o le quede mal. A continuación también tenemos la parte de los responsables de la administración de los riesgos. Luego vimos que el contexto, que tiene que ver con los riesgos, son externos, internos y proceso. Vimos también acá la metodología a nivel general de poder abocarse a los riesgos. Lo que damos fue precisamente ahí, una metodología para poder realizar una evaluación de riesgos y también aprovechar esos riesgos. Ya entonces vamos al día de hoy viendo lo que son la estructura y componentes de la ISO 32000-2018. Para poder entrar a ver los riesgos, tenemos que conocer, ya ustedes la vieron a nivel general y la tienen posteada en su Infotep virtual. Entonces, ¿qué tiene esta norma? Marco de referencia, los principios y los procesos. El marco de gestión de riesgo para la norma ISO 31000-2008 establece un marco de referencia que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a integrar la gestión de riesgos en todas las actividades y funciones principales. El desarrollo de marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, evaluar y mejorar constantemente la gestión de riesgos en toda la organización. Cuando hablamos de responsables de la gestión de riesgos, dijimos que primero la alta dirección. O sea, piensen en esto, en que si no hay una voluntad de la alta dirección, no, todo lo que usted haga no va a servir para nada. Sobre todo pensando en lo siguiente. Gran parte de los riesgos no son porque la empresa lo crea, sino que la empresa, la organización, debe actuar en base a unos riesgos. Por ejemplo, normal, un riesgo, que nos quedemos sin realizar las operaciones. ¿Por qué? Por el COVID. ¿Fue un riesgo? ¿Eso lo creó la empresa? No. ¿Qué hubo que hacer? Hubo que resolver, porque si no había una solución a ese problema, íbamos a estar sin trabajar durante los años, muchos años más. Entonces, otros riesgos pueden ser riesgos internos. Vamos a ver ahorita riesgos internos, de qué se tratan, y los riesgos externos. ¿Cuáles son más peligrosos? Los externos, porque no depende muchas veces de nosotros la solución, depende de un tercero. Entonces, tenemos que reaccionar a favor de eso. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que nos pasó hace un mes, tengo 3 meses en eso, trabajando en un proyecto con la gente del Ministerio de Trabajo, y en medio de la capacitación se presentó un riesgo grandísimo para ellos y nos metimos en ese riesgo e hicimos diferentes planes. Específicamente, el riesgo fue cerrar la frontera. Entonces, nos quedamos en República Dominicana, sobre todo en los campos, sin la mano de obra para hacer, sembrar, cosechar, fumigar, que eran los haitianos. Entonces, para ellos, como Ministerio de Trabajo, fue un asunto que ellos no lo crearon, sino que lo creó el gobierno central y tuvieron que buscar o han tenido que buscar algún tipo de medios para poder mitigar ese riesgo. Pero, sin embargo, ellos vienen como una oportunidad. O sea, lo que vimos todo como un riesgo, sobre todo los productores, ellos vienen la oportunidad de que los mismos productores tengan y le den condiciones dignas a las personas que trabajen en los campos. ¿Por qué? Porque también, ustedes seguramente han oído por ahí, que los Estados Unidos no tienen el ojo puesto y nos están acusando, y posiblemente, como pasó con Central Romana no le puede vender azúcar a Estados Unidos porque ellos dicen que las condiciones de sus trabajadores es esclavizante. Entonces, imagínense, Central Romana, que trata relativamente bien a los empleados, que esa era una empresa única, donde los empleados duermen como puedan y todo el asunto. Entonces, el ministerio dice que fue una oportunidad para ellos para poder, entonces, obligar, en un sentido, a que las empresas mejoren sus condiciones y también sea un poquito más potable para que el dominicano no abandone los campos y venga a la ciudad, porque va a tener trabajos seguros allá si el trabajo es más técnico. O sea, si abandonamos el machete
para poder buscar una máquina que pueda podar o que pueda hacer el trabajo de cosechar más fácilmente. Entonces, eso ayuda a que se mejoren las condiciones laborales de muchas personas. Entonces, lo que vemos ahí como un riesgo, y me enfoco mucho en esto, que no lo creó el ministerio, sino que lo creó el gobierno central. Ellos tuvieron que buscar y actuar y volver ese riesgo a su favor. Y vamos a hacer un ejemplito ahorita, que le pido un favor a ustedes su cooperación. Identificación del riesgo. Entonces, lo vemos muchas veces en el contexto. Y un contexto muy importante es mis competidores. Supongamos, ustedes tienen un laboratorio de metrología y tienen una cantidad X de clientes bastante aceptable, que se ha mantenido bien durante varios años. Pero supongamos que uno de los laboratorios existentes, su competencia principal, decide bajar los precios al 50% y se pone prácticamente, si el cliente va a decidir a quién contratar, tiene el suplidor A, que son ustedes, le cuesta, supongamos que $1,000. El suplidor B le cuesta $600. ¿Cuál elegiría? Un segundito. Discúlpeme. Entonces le mencionaba, supongamos que su competidor dice, ok, el precio mío ahora, ustedes son la empresa A. Y dice, mis precios son $1,000. Y la empresa B dice, son $600. Entonces, es un riesgo ya. O sea, usted no provocó ese riesgo, lo provocó fue su competidor. Entonces, vamos a ver, levantando la mano, por supuesto, por favor. Dígame ideas de cómo ustedes contrarrestar ese riesgo que es posible y quizás se ha dado, ¿verdad? A ver, ¿quién levanta la mano y me dice tal cosa? ¿Qué harían ustedes si pasaría eso? Su competencia le pone un precio por debajo del que usted está ofertando a sus clientes. ¿Qué usted haría? A ver, ¿qué nos dicen? Creo por aquí a Fernando Díaz. Adelante, Fernando. Hola, buenos días. Baja el volumen, Erickson, por favor. Bueno, para tratar de disminuir ese riesgo, yo haría énfasis en los puntos de diferenciación que yo considero que hacen que mi oferta sea mucho más atractiva que la de la competencia, porque no solo, o sea, una diferencia en precios no implica una igual calidad para el cliente. Entonces, o que los beneficios que va a obtener el cliente por este servicio o este producto que yo le voy a estar dando van a ser los mismos independientemente de lo que sea su elección. O sea, harías un catálogo, mira, ahora mismo estoy echando tal asunto y yo te puedo dar tal a tal categoría de calidad que mi competencia posiblemente no va a poderla hacer. Muy bien. A ver qué nos dice Erickson Cruz. Buen día. Buen día. Buenos días. Yo mantendría los precios competitivos. Perdón, ¿mantener los precios cómo? Yo no correría detrás de la competencia bajando los precios, porque eso podría implicar inclusive la quiebra de la compañía. O sea, yo mantendría precios competitivos y que sean aceptables y y resaltaría también las calidades el porqué de nuestros precios, pero nunca lo bajaría al 50% porque eso implicaría tal vez el cierre de la empresa. Muy bien, exactamente. Si no puedo sostener ese costo, entonces tendría que darle a mi cliente un precio muy bueno, pero al final me estoy haciendo harakiri, ¿verdad? Como dicen los japoneses. Carolina, adelante, ¿qué me dice usted?
Bueno, maestro, yo no le bajaría el precio, sino que a mi producto o mi servicio le crearía un valor agregado diferente a mi competencia para no bajarlo, pero mantener el producto ahí. Simplemente tratar de persuadir a mis clientes con ese valor agregado. Ok, muy bien, excelente. O sea, en el caso de ustedes, los precios se quedan iguales. Sería modificar eso. Ahora bien, yo le voy a plantear algo que fue lo que hizo una empresa X cuando yo le planteé la pregunta. Me dice, está bien, mira, antes de yo bajar un precio, tengo que saber primero qué está ofreciendo mi competencia. Es lo primero. Investigación y desarrollo. ¿Qué él está ofreciendo? Es lo número uno. Entonces, dando una certificación que te cuesta tanto con tal asunto. Ver si eso que está ofreciendo la empresa que es la competencia es posible con mis máquinas, con mis equipos y con mi personal. También, porque por ejemplo, él puede ofrecer un precio prácticamente por el suelo, pero tiene que llevar los equipos a tal parte. O sea, tengo que ver qué está ofreciendo mi competencia. O sea, si antes de yo cerrar las puertas, no te voy a bajar el precio, ¿qué ofrece mi competencia? Te va a bajar a $600, pero tú me tienes que llevar los equipos a tal dirección. Entonces yo con eso, y pongas a pensar, una empresa que sea de metrología, si me llevan los equipos a mi empresa, yo no tengo que pagar al técnico para que se desplace, no tengo que pagarle dieta, está en un lugar que es controlado para hacer el trabajo. El cliente está asumiendo el riesgo de transportar el producto. El riesgo es cero para mí. Él me lo trajo, yo se lo entregué en buenas condiciones, él se lo llevó, si se le rompió, se le dañó, ese es su problema. O sea, es pensar, y él lo hizo así. O sea, esa empresa repara plantas eléctricas. Alguien dijo, no, te voy a bajar tanto. Está bien, ¿qué hacemos? No, pero mira, mándalo para acá. Si es una planta pequeña, yo te voy a arreglo aquí, pero es aquí. Entonces, igualó en un sentido eso. De todos modos, mantuvo su precio al él hacer el servicio a domicilio. Después, la otra cosa es la certificación. Tengo un trabajo certificado, te doy una garantía de tantos meses. En el caso de él dio una garantía extendida de 1 año. La persona que bajó los precios, la garantía era solamente de 6 meses. Entonces, en un sentido, ese competidor suyo quería engañar a sus clientes. Usted tiene que, en este caso, conocer bien la propuesta que le está haciendo la competencia a su cliente para entonces poder hacer una estrategia. O sea, no solo decir, no lo voy a hacer, sino vamos a ver qué está ofreciendo él. Es conveniente, le conviene al cliente, me conviene a mí. Y así vamos a ver todo ese tipo de películas, cómo se ve a nivel general. ¿De acuerdo? Eso es lo que digo. Recuerda que es un planteamiento muy personal y visto desde el punto de vista de la experiencia, les sugiero también hacer lo mismo. O sea, no hacer una estrategia antes de ver lo que el contexto le está poniendo. Entonces, hay 3 contextos. El contexto externo, que me brinda, que me puede afectar o mandar riesgos a mi organización. Se determinan las características o aspectos esenciales del entorno en el cual opera la entidad. El contexto interno, se determinan las características o aspectos esenciales del ambiente en el cual su organización busca alcanzar los objetivos, y también el del proceso, se determinan las características o aspectos esenciales del proceso y sus interrelaciones. Un riesgo estratégico se asocia con la forma en que se administra la entidad. Este riesgo se enfoca en asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización. Ya hablando de riesgos organizacionales, son los que deben ser detectados, evitados o corregidos de forma interna por la organización. Mis riesgos internos tengo que saber cómo lo voy a cubrir. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de un riesgo interno. Quedarme sin los mejores técnicos en la organización es un riesgo interno, muy, pero muy importante. Los técnicos que tienen más conocimiento, que lo mandé a hacer un curso fuera del país, que vino un tipo fuera del país y entrenó al personal mío sobre cómo hacer
tal o cual cosa. Entonces, después que yo lo formé, esos técnicos que están certificados, certificación muchas veces no es de la empresa, es de los técnicos. El técnico certificado mío para hacer esa evaluación de ese equipo, ese técnico dice, me voy el mes que viene, y se va muchas veces a la competencia. Entonces, es un riesgo interno bastante considerable que debemos de, primero, pues saber que está ahí y también ver los medios de cómo poder evitar que se manifiesten esos riesgos. Otros riesgos internos es posible que sean el medio ambiente que nos desempeñamos, que posiblemente tengamos problemas con la pintura, problemas con el aire acondicionado, y me puede afectar entonces el medio ambiente de trabajo. Es un riesgo interno que debo resolverlo yo. También la caducidad de mis... eso pasa mucho en laboratorios clínicos. Ellos usan muchos líquidos y eso que le caducan con el tiempo. O sea, hay un líquido, no recuerdo cómo se llama, que se usa para diferentes pruebas. Entonces, si ese líquido viene con una composición X y te dice la fecha de vencimiento es tal día. Si usted no lo usó tal día, no debe utilizarlo para ningún tipo de calibración o para ningún tipo de tomar decisión sobre una prueba. Es un riesgo interno usted mantenerlo en un ambiente que sea malo y también, por supuesto, no utilizarlo. Y si compra mucho, va a tener un capital parado. Si compra poco, se lo puede acabar. Entonces, es buscar poder corregir ese riesgo interno que usted tiene. El riesgo ya externo, de origen no controlado por la organización, pero que exige esfuerzo para superarlo. Lo mencioné ahorita, el riesgo que tenemos con relación a lo que es el Ministerio de Trabajo. Algo que pasó, que tienen que controlarlo ellos, porque al final el país sale perdiendo si ellos no tienen estrategias especiales para contrarrestar ese riesgo, que es la salida de mucha mano de obra al mismo tiempo para poder trabajar en otra parte. Vamos entonces ahora a meternos en lo que es la gestión. Ya sabemos que hay riesgo, ¿verdad? Ahora, estos son unos 6 pasos que les voy a mostrar. Recuerden, esto no es un paso que la norma le está obligado a implementar. Eso es importante que lo sepamos. O sea, son 6 pasos que se han utilizado durante mucho tiempo, prácticamente 3, 4, 5 años, para conocer los riesgos y después al final cómo sacar beneficio de esos riesgos. Hay personas que usan estrategias de 10 pasos, otros que usan estrategias de 3 pasos. Yo uso la de 6. Ustedes, si quieren, toman esa o lo pueden compilar, hacer lo que ustedes quieran, pero cada empresa debe decidir esto. Y eso, importante, muy importante, debe quedar establecido en su plan de gestión de riesgos. Si ustedes tienen un plan de gestión de riesgos, deben formalizarlo. En este caso, ese tipo de formalización, ustedes tienen eso mismo en su manual, les invito a que lo vean allá, está un poquito más ampliado, con más detalles. Entonces les invito a que vean, estudien, pero debe ser formalizado. La norma le está pidiendo a ustedes que deben formalizar un plan de gestión de riesgos. Eso es en capítulo 7. Si lo buscan, y también capítulo 8, que es la parte ya de documentación. Entonces, visto eso, le voy a plantear esto y le voy a dar 3 ejemplos de cómo se han mitigado esos riesgos. Algunos son inventados, otros son reales. Primero, si tenemos un riesgo a la vista, primero es identificar. Tenemos que buscar los posibles riesgos, que son tanto internos como externos. ¿Qué se hace regularmente? Una matriz de identificación de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos internos? ¿Cuáles son los riesgos internos? ¿Cuáles son los riesgos que son de proceso? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, identificamos los posibles riesgos que pueden afectar la calidad de los resultados, la seguridad del personal y las operaciones del laboratorio. Con esto, con esa identificación, me lleva entonces a mí a decir, bueno, ya tengo los riesgos identificados, ¿cuáles pueden ser? Paso al segundo escenario, que es la evaluación de los riesgos. Evaluar su impacto y la probabilidad de su ocurrencia. Ok, entonces para eso existen, ustedes seguramente lo han visto, tablas
que le miden los riesgos. Por ejemplo, hay 3 cosas específicas. 1, se usa mucho lo que se llama, lo que han estudiado ingeniería industrial y tienen relación y eso, conocen lo que se llama el FMEA. FMEA te dice que hay varios tipos de cosas que te van a determinar si tu riesgo te va a afectar. Número 1, la posibilidad de que ese riesgo se manifieste. Entonces usted mide esa probabilidad. La probabilidad es de 1 hasta 10. Es muy posible. Entonces está 10, una probabilidad muy alta. Lo otro es la ocurrencia. Ok, ¿ha ocurrido eso? Si ha ocurrido, ¿qué tú has hecho? La otra es, si tú tienes esa vacuna vamos a decir así, para que se oiga algo más fácil, más bonito, es, si tú tienes y cuenta en tu empresa con lo que son los medios para contrarrestar que impacte eso. Por ejemplo, en el área hace mucho calor. ¿Qué yo hago? Tengo entonces un aire acondicionado. Y también además tengo, aparte de ese aire acondicionado, también abanicos. Si se fuera electricidad, yo puedo con el inversor prender los abanicos. Entonces tú tienes ya en esa parte un plus, porque ese riesgo es difícil que se pueda manifestar porque usted tiene los controles efectivos para evitar que impacte. O sea, la evaluación de riesgo puede ser tan sencilla como también utilizar los 5 por qué. En la lista de riesgos posibles, hacemos la pregunta ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y también podemos determinar ahí esa evaluación de riesgo. ¿Cuál es el método que usted va a utilizar? El que usted determine que a usted le resulta bien. Y ya, no se sulfuren porque las normas no lo van a pedir. Utilice el FMA. Utilice hay un formato que se llama A3, que es muy bueno también, de poder determinar los riesgos de solución de problemas. Y también está el de los 5 por qué. Hay muchos tipos y estilos de forma de evaluar los riesgos. De nuevo, le invito a usted que revise los que hay en el mercado y usted dirá cuál sería el más conveniente para usted. El tercero, la mitigación de esos riesgos. Desarrollar estrategias para mitigar y reducir su impacto. Ya yo tengo el riesgo que me puede, lo tengo ahí. Ese riesgo definitivamente ya yo no lo puedo, no tengo los medios para poder evitar que entre a mi organización. Por ejemplo, un riesgo puede ser ese que bajen los precios su competencia. Usted no puede evitar eso. Él va a bajar su precio. Aunque él pierda, él va a bajar su precio. Ese es su problema. Ahora bien, yo tengo que mitigar. ¿Cómo yo hago para poder evitar que me afecte como empresa? Esa es su responsabilidad, mitigar esos riesgos. El paso número 4, comunicación y consulta. Los empleados del laboratorio deben estar al tanto de los riesgos identificados y las medidas de mitigación implementadas. No es solamente tomar las decisiones en la parte gerencial. Hay que bajar esas decisiones hasta lo mínimo. Señores, no es decirle, mira, la competencia bajó los precios, no. Tenemos una situación que tenemos que bajar los costos operativos. De modo que vamos a tener de ahora para adelante tal o cual estrategia para poder hacerlo. Necesito que ustedes nos ayuden, no solamente a cumplir con lo que yo les digo, también me ayuden a tomar decisiones que nos ayuden a bajar los costos operativos, porque también hay empleados que se quejan muchas veces que están ahí, incluso en posiciones gerenciales, y no toman nunca en consideración sus ideas. Están ahí para tener una gente que ocupe una posición y ya. Pero yo quiero también que ustedes me digan, me consulten, me hagan parte de la solución. En la parte 5 dice, revisión y mejora continua. La gestión de riesgos es un proceso continuo que requiere revisión y mejora continua. La solución que yo implementé no es solamente solucionar y ya, y te solté. No, déjame ver. Si me pasó, discúlpame. ¿Sí? Ah, ok. Deme 10 minutos. Entonces, ok. Entonces, tenemos esta mujer ya me sacó de quicio, ¿verdad? Ok. Desarrollar estrategias y mitigarlo. Integración, estábamos en la revisión de mejora continua. Bueno, las empresas deben mejorar continuamente. Si tienes un plan, debes saber qué te pasó. Cuando implementaste, qué pasó. O sea, ahora comenzamos entonces con la segunda parte de implementar.
y después la parte de integración al sistema de gestión de la calidad. Ya cuando yo tengo el plan, que veo cómo funciona y veo los métodos para poder mitigar los riesgos, entonces tengo que de una vez incorporar eso como parte de mi sistema de gestión de la calidad. Documentar no quiere decir solamente escribir. Usted puede hacer un video inclusive y hacer una documentación. Documentar ese tipo de acción que usted tomó para mitigar esos riesgos. Ya entonces, visto así, vamos entonces por acá y vamos a tener 3 ejemplos que ustedes lo tienen también íntegramente en su manual. Yo hice un copy-paste del manual y lo puse aquí. Entonces, el ejemplo 1 dice, contaminación cruzada de muestras. En laboratorio clínico eso es sumamente grave. En un laboratorio se realizan análisis químicos, la contaminación cruzada de muestras podría en un laboratorio, afectar la calidad y confiabilidad de los resultados. Eso es el problema. Vamos a comenzar con el paso número 1. Dice, identificación. El laboratorio identifica la posibilidad de contaminación cruzada donde todos los procesos anteriores, durante y posteriores a la recepción de las muestras, con preparación para la toma de muestras, manipulación, identificación. O sea, revisa, identifica todas las posibles causas. No es solamente que se contaminó aquí. No, yo tengo que irme desde antes, desde mi proceso de recepción de materia prima, de recepción y toma de la muestra, desde que saqué la muestra, cómo identifiqué, todo ese tipo de cosas, tengo que verlo paso por paso. Aunque yo piense que no tienen relación, sí tienen relación con el problema. O sea, detallar el problema, desmenuzarlo lo más posible. Luego, evaluación. Se evalúa el impacto y la probabilidad de contaminación cruzada considerando las prácticas actuales del laboratorio y los materiales utilizados. Yo evalúo entonces ese impacto. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de utilizar diferentes técnicas. Hablamos de el FMA, hablamos de las 5 por qué, hablamos de muchísimas cosas más que pueden utilizar para evaluarlo. Usted dirá cuál le conviene más. Ya cuando evalúo, va a ir a la parte de la mitigación. Ya es prácticamente la acción. El laboratorio implementa medidas de control como la revisión del proceso adecuado de manejo de las muestras y las técnicas adecuadas de manipulación de muestras, la utilización de material desechable y la separación de áreas de trabajo para diferentes tipos de muestras. Ellos hicieron ese tipo de evaluación y vieron que esa es la mejor forma para mitigar el problema. La comunicación. Se informa a todo el personal del laboratorio sobre el riesgo de contaminación cruzada y las medidas de control implementadas. Si fuera necesario, se informa al cliente y se toman nuevas muestras. Eso es muy importante. Y muchas veces las empresas prefieren quedarse calladas. Cometí un error. Afecta posiblemente a un cliente. Oye, y prefiero mejor quedarme callado. Eso es prácticamente hasta inmoral. Pero hay errores que se cometen que el cliente no se ve afectado bajo ninguna circunstancia. O yo determiné que en el proceso lo que pasó fue que alguien cambió una etiqueta, se lo puso a otra, pero yo en una cámara se ve claramente que fue que el persona A cambió la etiqueta X. Si yo lo puedo visualizar y resolver el problema, no hay inconveniente. Quizás no tengo que decirle nada a mi cliente, pero sí tengo que hablar con los empleados, los que hicieron el proceso y los empleados que pudieran estar también viendo eso. Y también buscar la forma de poder trabajar, precisamente, ese es el siguiente paso. Revisión y mejora continua. Se abre una acción correctiva buscando las causas raíces del problema. A continuación, se audita el área afectada por contaminación cruzada para revisar la fortaleza de los controles establecidos. Sumamente también importante. Yo tuve el problema, lo resolví, pero tengo que auditar el problema. ¿Por qué? Porque las causas pueden estar latentes. Y si yo no audito, posiblemente no me doy cuenta que no solamente ahí, también puede haber una mezcla en otra parte y yo no me he dado cuenta. Finalmente, la integración del sistema de gestión de la calidad, se documenta el incidente y se incorpora las mejoras en la documentación del sistema de gestión de la calidad. Entonces, me gustaría saber de este
ejemplo que dimos aquí, ¿qué ustedes pueden mejorar a nivel general? O sea, recuerden que nada que esté escrito puede decir que no resiste alguna mejora. Ustedes pueden decir, no, yo creo que falta. A ver, levantando la mano, por favor, su opinión. Me gustaría saber la opinión importante. Recuerden que en mi caso, solamente crezco como profesor, como docente, como facilitador, cuando ustedes me hacen reparos. Mira, eso no es así. Eso creo que tal cosa, faltó tal asunto y no se tomó tan en consideración tal cosa. Yo, así el próximo curso que yo dé, lo doy mucho mejor, ¿verdad que sí? Entonces, a ver, ¿qué nos dicen ustedes? ¿Qué pueden mejorar de ese informe? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? O si está bien, mira, está bien, no haría más nada, también eso podemos hacer. A ver, ¿qué dicen? Oh, pero ¿están tan bien? Ah, no, pues soy un verdugo entonces. No, están ustedes medio, ¿verdad? Están ocupados, están comiendo parece. Entonces vamos a seguir entonces con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, el ejemplo 2, nos dice lo siguiente. Falla del equipo de calibración. Ahí me faltó, bueno, está en el manual, pero creo que lo que decía era que el equipo de calibración utilizado no tenía, me dio un resultado diferente a lo que debería de ser. O sea, pienso que es más o menos por ahí el asunto. Entonces, hay una falla en el equipo de calibración y me di cuenta que hay una falla. Entonces, comenzamos por ahí. Identificación. El laboratorio identifica el riesgo de fallas en el equipo de calibración, considerando factores como la antigüedad, el mantenimiento y condiciones ambientales. En la evaluación, se evalúa el impacto y la probabilidad de la falla del equipo, teniendo en cuenta la frecuencia de uso y la disponibilidad de equipos de respaldo o alternativos. En la fuerza número 3, que es la parte de mitigación, es la acción, la mitigación. El laboratorio implementa un programa de mantenimiento preventivo y verifica periódicamente el desempeño del equipo. Además, se establece un plan de contingencia en caso de fallas imprevistas del equipo. Ya en la comunicación, se informa a todo el personal del laboratorio sobre los riesgos relacionados con la falla del equipo y las medidas del control implementadas. En el paso número 5, revisión y mejora continua, se abre una acción correctiva, como decimos ahorita, buscando las causas raíces del problema. A continuación, se auditan todos los equipos del laboratorio y el proceso de calibración. Ahí viene el asunto. No es solamente que yo voy a centrarme en que voy a revisar ese equipo y ya, no. Eso quiere decir que hay la posibilidad de que los demás equipos que hay en el laboratorio, en la empresa, en la fábrica, también me puedan dar un tipo de problema de calibración porque el proceso de calibración falló. Si un equipo está dando malos resultados, eso quiere decir que en el proceso de calibración, que no es solamente esa la causa, pero posiblemente el proceso de calibración falló. Por ejemplo, ese equipo, en vez de ser calibrado una vez al año, requiere que se calibre una vez cada 6 meses o cada 3 meses. Eso va a depender del tipo de equipo que sea. Hay empresas que no comprenden eso. Y eso pasa muchas veces. Las empresas que realizan calibración, cuando le informan a su cliente, mira, tu equipo requiere calibración cada 3 meses. Si no, va a tener problemas. Y la empresa dice, ese poco más cuarto, que si cuánto, ponme la etiqueta que me diga que da un año. Y ustedes como laboratorio tienen entonces esa parte, ese ángel y diablo, como dicen. Mi cliente me quiere que yo le ponga una calibración que dure un año de vigencia, cuando el equipo yo sé que se va a descalibrar los 3 meses. Entonces pongo en riesgo a mi cliente y también pongo en riesgo yo, porque tengo la posibilidad de que se digo que sí, caigo en ese gancho, le voy a poner una calibración por un año y a los 6 meses me va a reclamar precisamente ese cliente a mí de que el equipo se descalibró. Entonces ahí está el asunto. Vamos a ver, me gustaría, es un caso como muy, que se puede dar, ¿verdad? A ver, la gente que trabaja en el laboratorio de calibración, ¿qué me dice? ¿Se puede dar ese caso? De que el cliente le diga, no, pónmele un año a eso. Eso cuesta mucho, eso pagar cada 3 meses $100 para mí es mucho dinero.
A ver, Ramón, ¿qué nos dice? Ok, ok, bien, 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 bien. ¿Sí me escuchan bien? Ok, lo que pasa es que me escucho como doble, no sé por Sí, sí, qué. le escucho, le escuchamos bien, dale. Ah, bien. Pues sí, sí, acá nuevamente Ramón, del laboratorio de calibración justamente. Bueno, respondiendo a la pregunta que usted indicó, que si esto es un caso frecuente acá en la industria, es frecuente el hecho de que clientes no acostumbran a calibrar los instrumentos en el intervalo que los otros clientes sí acostumbran a hacerlo. Por poner un ejemplo, hay muchos equipos que se calibran, bueno, que frecuentamos recibir las indicaciones de los clientes para que las calibraciones sean anual, pero el mismo instrumento, otros clientes sí hemos visto cómo ponen sus intervalos a 5 años, 2 años, 3 años. Sin embargo, hay algo que aclarar sobre el intervalo. Yo como laboratorio no tengo ningún tipo de riesgo por yo emitir un certificado de calibración, hacer una calibración y ponerle que la próxima fecha de calibración es ese intervalo específicamente. Puede ser 1 o 5 años o el que me indiquen por el simple hecho de que la frecuencia o el intervalo de calibración no es algo que sea responsabilidad del fabricante, bueno, perdón, del laboratorio, acá nosotros como laboratorio, de indicarla. Inclusive la norma 17025-2017 indica puntualmente que los laboratorios no deben ni recomendar ni sugerir intervalos de calibración por cuestiones éticas y morales e imparciales, ya que obviamente a mí me conviene calibrar el equipo mensualmente si yo gano más como laboratorio. Por eso nosotros, la norma nos lo prohíbe. Eso inclusive lo debe los intervalos y las frecuencias las deben suministrar los clientes. Por eso considero que esto no representa un riesgo para nosotros que un cliente nos diga, no, bueno, pues ponme eso acá a 5 años. Yo se lo pongo a 5 años. Inclusive yo podría no ponerle ningún tipo de fecha de vencimiento a un certificado o a una etiqueta que se le pone a un equipo. Pero sí hay un riesgo que ya habría que categorizarlo y clasificarlo, que es el riesgo de que si venga un cliente diciendo a nosotros, no, mira, el equipo se dañó después de que tú me lo calibraste. Y ya sí es algo que sí es un riesgo latente que puede evaluarse porque hay instrumentos que llegan a calibrarse y aunque funcionan y realizan sus mediciones bien, pues la condición física en la que se encuentra en la mayoría de los casos no es la óptima para un uso a futuro. Es decir, yo puedo calibrar un equipo y el equipo puede estar funcionando bien, pero se ve a simple vista de que el equipo en algún futuro no tan lejano va a dar un fallo y es posible sí que un cliente nos pueda preguntar a nosotros al respecto, pero tampoco es la responsabilidad nuestra el mantenimiento de los equipos de los clientes puntualmente. Oye, excelente explicación, me gustó mucho lo que tú dijiste puntualmente. La norma me prohíbe, me dice no lo puedo hacer, y eso es así, basado en una norma, yo no te puedo recomendar. Tú quieres un año, 2 años, no hay inconveniente. Sin embargo, hay equipos que tienen en sus especificaciones sus estándares de calibración. Por ejemplo, cada tantas horas de uso, el mismo equipo en su manual te dice es recomendable calibrar. Entonces, ustedes auxilian, recomiendan a los clientes de acuerdo a la cantidad de horas de uso, sobre todo así que se usa un poquito más, para que ellos estén conscientes de que si lo ponen mucho tiempo, posiblemente no cae dentro de la categoría de su equipo y le pueda fallar. Bien, muy bueno. Seguimos entonces ahora con el número 3. No, no nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo de ver el número 3. Ustedes lo tienen en su manual, porque yo quiero que ustedes vean ahora el, el, la actividad que ustedes van a tener en el Infotec virtual. Es importante que veamos eso, porque vamos a dejarlo hasta aquí dentro de poco tiempo. Vamos a comenzar por acá y quiero compartir con ustedes la pantalla que tenemos por aquí. Sería esto.
Ok, entonces estamos visualizando ahora lo que es la pantalla de Infotep. Vamos a irnos hasta la actividad. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos entonces, este es el Infotep virtual. Entonces, normalmente entran. Hasta aquí. Y vamos a buscar hacia la parte inferior a lo que se refiere. Estudio la norma ISO 17025. Le vamos a dar clic ahí. Ya acá, entonces, miren, el foro del lunes, ya vemos que muchas personas ya lo contestaron. 33 mensajes, ya hay muchos mensajes ya escritos. El foro que abrimos anoche fue el foro 2, gestión de riesgo. Veo que también personas también ya han contestado. Son 2 foros. El primero, el 1, fue del lunes. Este, el foro 2, es para a partir de hoy hacerlo. Gracias por desde ya hacer el asunto. Entonces, el foro 2 nos dice: las organizaciones que están certificadas en la norma ISO creadas a partir del 2014 deben gestionar los riesgos de forma adecuada, para lo que deben realizar un análisis de aquellos riesgos que puedan afectarlos. Uno de los medios más comunes es determinarlo utilizando encuestas de satisfacción. Por esto queremos ver sus opiniones sobre. Nuestra pregunta a usted: ¿cuáles preguntas debemos realizar para determinar los riesgos organizacionales de los clientes? Por ejemplo, eso es dentro de una encuesta que ustedes van a enviar a su cliente. ¿Está satisfecho con la entrega de los resultados de parte del laboratorio? Entonces, son preguntas que para ustedes son realmente relevantes. Espero que sí. Ese es el foro número 2. Después viene, eso ya hace cuestionario, ya prácticamente todos lo han hecho. Está desde el lunes disponible. La actividad 1, también ya por lo menos, solo faltan creo que 4 personas por hacer el caso 1, el caso de estudio, donde vimos esa parte. Y esta actividad es nueva, apenas se abrió esta madrugada. El caso de estudio propuesto de manejo de riesgo. Vamos a darle clic acá y eso es lo que quiero explicarles, porque esto es un caso de estudio. Yo realmente, como ustedes ven, hago muchos casos de estudios. Así facilitamos mucho lo que es el manejo. Entonces, tenemos por acá, dice por acá, para la gestión de riesgos organizacionales de un laboratorio bajo la norma ISO 17025, existen varios métodos para poder evitar o mitigar los riesgos. Para los fines de esta capacitación, utilizamos el de 6 pasos, muy común para la gestión adecuada de estos. De acuerdo al ejemplo, determina cuáles son los pasos para el caso de estudio propuesto. Entonces, adjunto está el ejemplo y también en el mismo documento está en esto. Lo puse aquí como máximo 3 personas. O sea, están con sus compañeros, se juntan. Si quieren hacerlo individual, no hay inconveniente, pero puede ser en grupo. Vamos entonces a abrir este caso. Ya hay un grupo que lo envió. La gente no es tan fácil, señores. Oh, pero ¿qué pasa? Qué bueno, me alegro muchísimo. Vamos entonces a abrir ese caso de estudio y vamos a compartirlo por aquí para que ustedes vean el texto y lo que le pide el caso de estudio. Creo que lo tengo abierto en la computadora, si no. Aquí está, caso de estudio. Ok. Vamos ahí. Ok, entonces, primero comienzo acá con un caso de estudio. El mismo que ustedes vieron en el ejemplo, lo puse acá como un ejemplo.
No vamos a leerlo porque no es necesario. Sino que nos vamos a ir más abajo. Caso de estudio propuesto. Entonces ustedes van a hacer como su actividad lo que es este caso de estudio. En las dos últimas encuestas de satisfacción al cliente, Laboratorio de Calibraciones Continentales, el resultado de entrega a tiempo refleja el descontento por las tardanzas en las entregas de reportes de calibración de sus equipos principales. La valoración es de 35 de 100 posibles. Esto afecta a los clientes porque no pueden utilizar los equipos hasta no tener el visto bueno del laboratorio. Ustedes van a hacer con los 6 pasos que yo les hice y que les puse como ejemplo acá. Ustedes van entonces a desarrollar ese caso de estudio. Van entonces a decir cómo identificar, cómo evaluar, cómo mitigar, cómo comunicar, cómo revisar la mejora continua y también cómo integrar eso en un sistema de gestión de la calidad. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con relación a esa actividad? Dígame, Ramón. Yo tengo una duda, pero no es con la actividad per se. Es sobre el documento este que usted presenta. Indica que es el manual. ¿Dónde lo podemos ver? Estaba buscando en Infote Virtual y no lo encontré. Está silenciado, profe. Gracias, gracias. Okay. Se le decía a Ramón, sí, lo voy a mostrar ahora. Cuando pase de esta hoja, voy a poner entonces otra vez Infote Virtual. Pero con relación a la actividad, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo? No, pues si no hay, entonces vamos ahora a mostrarle donde está el manual de capacitación para que podamos entonces buscar. Vamos a compartir aquí nuevamente la pantalla. Entonces, vamos entonces acá a lo que es el curso. Van a entrar, luego con el manual, entramos al curso, luego seguimos hacia abajo. Miren, entonces, después que pase donde está el asunto de interrogación, un errorcillo aquí, no se ve. Después que pase donde está el asunto de interrogación, sigue hasta abajo, está el examen de guía virtual de prueba donde dice textos. ¿Ven donde dice texto ahí? Entonces, ahí está, miren, manual de capacitación de esas oportunidades. Ese manual que vamos a utilizar durante esos 3 días, la semana completa. Entonces, a Ramón, ahí está el manual, le das clic. Sí, pero cuando lo abro, dice que de auditores internos. No me diga. Déjame ver. Oye, ¿eso qué pasó ahí? Oh, pero qué rol, qué rol. Vamos a ver. Sí, perdón. Se lo voy a subir cuando termine la clase, se lo voy a reemplazar el manual. Disculpe, lo puse un manual que no era. Entonces, bien, visto eso, pues entonces vamos a ver algo. Yo quiero ver también, compartir con ustedes antes de irnos, nos queda solamente un minuto, pero no puedo dejar de mencionar que hay personas que todavía no han entrado al Infote Virtual. Por ejemplo, María Cristina Agramonte. Vamos a ver, María Cristina Agramonte. ¿Está por aquí, María Cristina? No la veo por aquí, tampoco en clase. Gacela Elizabeth Castillo. Tampoco ha entrado nunca. Tampoco ha entrado Yamilady, Ana Luisa. Tampoco ha entrado Carlos José Gutiérrez. Tampoco ha entrado, vamos a ver, nos quedamos ¿dónde? Aquí. Carlos José tampoco ha entrado. Tampoco ha entrado Gabriela, ni Josué. Pues mucha gente que no ha entrado, ¿qué le pasa? Porfirio tampoco ha entrado. Nirka. Erika.
son la gente que no han entrado a lo que es el Infotep virtual. O sea, no pueden hacer ninguna actividad porque no han entrado. De modo que les invito, por favor, a que entren ahora mismo, cuando terminen la clase. Entre. El manual todavía no lo baje porque lo voy a repasar ahora mismo, pero hagan las actividades. Bien, entonces, de lo que mencioné que no han entrado, ¿me pueden decir por qué no han entrado? ¿Va a tener algún problema? ¿Alguna... no falta algo, sobra algo? Bien. Pues si no ha pasado nada, entonces vamos a darle por terminado. Lo voy a subir el manual ahora correcto en un par de minutos. Gracias por estar en el día de hoy y la actividad ya está pendiente y disponible. Buena suerte. Que la pasen bien y nos vemos entonces.